Ya estamos grabando. Mira, te contaba que yo vi el video de Dicky del Solar, el de Maradona, así el primero que vi. Ya había visto algo de stand-up tuyo, pero el personaje este de Dicky del Solar que haces, eh, lo vi hace unos días y me llamó mucho la atención, me pareció muy gracioso. Claro, en Argentina el lugar del rugby es como muy asociado a lo cheto, que acá le llamamos pituco, ¿no? Sí. Y claro, y tú lo representas, supongo que igual eres relativamente cercano a esa cultura, ¿no? O sea, no sé qué tan nordelta eres, pero más o menos. Bueno, en realidad lo que sucede es que a mí me pasa que cuando le explico a alguien que no es de Argentina, el personaje, es como que ellos saben, digamos, encontrar el equivalente de ese personaje en sus países, pero no lo asocian con el rugby. Claro, Entonces, evidentemente, yo me puse a pensar y creo que debe tener que ver con que el rugby a la Argentina vino de la mano de los colegios ingleses, que obviamente siempre fueron colegios a los que pudo ir como una clase más privilegiada. ujú, Entonces me parece que el personaje, más que con el rugby, tiene que ver con una clase social. claro, Con una clase social privilegiada, que históricamente siempre fue bastante extremadamente católica y a la vez también muy clasista y xenófoba y homofóbica, etcétera. Y esos mismos colegios fueron los que hace no sé cuántos, 100 años, no sé cuántos, trajeron el rugby, porque el rugby es un deporte claro, inglés que fue muy difundido por los colegios ingleses en todo el mundo, colegios ingleses, irlandeses. Entonces, claro, los primeros que accedieron al rugby fueron los hijos de esas grandes familias, digamos. claro, claro. Y a mí me pasa que cuando les explico el personaje a gente que no es de Argentina, no lo asocian, bueno, directamente hay países en los que no hay rugby, pero el otro día hablaba, por ejemplo, con un amigo chileno y yo le explicaba el personaje y él me decía, ah, sí, claro, aquí son los que, no sé, practican un deporte con caballos que no me acuerdo cuál es, que no es el polo. Ah, No es el polo, creo que tiene que ver con más con la doma o algo así, que por alguna razón está muy asociado a la gente que tiene campos y estancias y qué sé yo, que es gente de mucho dinero y que parece que en Chile tradicionalmente eso perteneció a familias como muy claro. importantes, de doble apellido y demás. Y eso me pasa con amigos de todo el mundo, que me dicen, ah, no, claro, nada que ver con el rugby, pero entendemos que existe el personaje, o sea, la persona. Entonces creo que tiene que ver con esto, con que siempre en todos lados existieron las clases sociales y siempre están las clases sociales dominantes, hipercatólicas y conservadoras. Es cierto. En Perú pasa parecido, o sea, igual no es el lugar del rugby, porque el rugby es un deporte muy poco extendido aquí. Aquí ese lugar no lo ocupa, no lo ocupa nadie vinculado a un deporte, o sea, tal vez un poquito el polo y más. Mira, yo te decía que yo tengo cierta cercanía con el rugby porque mi hermano fue uno de los que empezó la Federación Peruana de Rugby hace unos 20 años aquí y jugó en la selección, pero el rugby es muy Pero poco conocido. si la empezó él la federación, ¿cómo no va a jugar en la selección? Se lo armó para él. Obvio, obvio. Apenas se popularizó la selección, ya lo sacaron. Y apenas tuvo 10 más, 15 más que quisieron jugar, ya no había lugar para él. Pero Me parece, me parece muy interesante lo de buscar algo que no haya en el país en el que uno está y armar la federación y estar uno en la selección. y claro, claro, es cierto. Sí, 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 así creo, la única manera que podría haber llegado a unas elecciones. Y ojo que cuando estuvo tampoco fue titular, ahora cuando escuche esto me va a querer matar, pero bueno. Y, y bueno, y hay poco de esto, hay un poquito de rugby en la selva del Perú, que es muy raro también, que lo trajeron ahí unos ingleses inmigrantes, que fue igual, mira, resultaba exótico hasta para los rugbyers de Lima. Y hay una liga muy pequeña y hay una liga de mujeres también, que empezaron casi en paralelo, imagínate lo poco extendido que está. Y mi hermano también Mirá. empezó por colegio inglés, los otros equipos también son por colegios ingleses, Pero me pero decías que tenía 20 años más o menos, ¿tiene todo eso?
Un poco más, sí, 20 años, un poquito más. Sí, pero Bueno, no. coincide un poco con el tiempo que hace. Bueno, en realidad coincide, ¿sabes con qué? Con la apertura que tuvo el rugby desde los 90 en adelante, cuando se empezó a. Lo que pasaba históricamente con el rugby era que siempre fue un deporte amateur y de a poco los equipos de Europa y Nueva Zelanda, Australia y demás, que eran los más fuertes, empezaron a profesionalizarse. Y otros países como Argentina y demás querían conservar esta cosa del amateurismo, Claro, pero lo que sucedía era que después en las competencias internacionales era imposible competir contra jugadores profesionales que se dedicaban 100% a eso y que entrenaban y demás, y los clubes crecían porque había dinero y demás. Y en algún momento, bueno, se empezaron a ir de Argentina, los que podían irse a jugar afuera, como igual que en el fútbol, se empezaron a ir, y no les quedó otra que de a poco ir abriendo, eh, hacer claro. un camino hacia el amateurismo, y que coincide con la expansión del rugby, creo, mundial, y tal vez tenga que ver con eso que llegó a Perú también, ¿no? Sí, bueno, en realidad era pues porque había un par de colegios ingleses también bastante elitistas que tenían muchos profesores ingleses y me imagino que empezaron a hacer jugar a los alumnos también para tener con quién jugar, ¿no? Porque me acuerdo que había algunos de ellos que eran relativamente jóvenes, también formaban parte de algunos de los clubes, ¿no? Entonces, supongo que es como que vinieron aquí, es como todos los colonos, pues vinieron aquí y se hicieron su pequeño lugar. Una manera más de explotar Claro. ¿cómo es? Al originario. Sí, al original. Sí, Sí, porque acá eran, digamos, todos eran como, eran ingleses, pero que habían venido un poquito más temprano, tal vez, ingleses, italianos, porque son colegios todos así pitucos, ¿no? Pero lo que te decía que sí encuentro, ¿sabes dónde encuentro la relación? Porque cuando yo tuve una novia argentina hace muchos años y anduve bastante por Buenos Aires y también moví por Santa María del Tigre y conocí Nordelta, y tengo más o menos claro cómo funciona eso. Tiene sus paralelos acá que no son tan precisos, pero hay sus cosas, San pero Isidro, San San Isidro, Isidro. San Isidro, yo jodo mucho de San Isidro porque yo soy de ahí, entonces aquí venir de San Isidro trae pues un estigma muy justo, muy Claro. preciso, Bueno, pero pero vos sabés que San Isidro existe en Lima y existe en Buenos Aires también. claro, claro, en Buenos Aires es más Sí, grande, aquí es un distrito que está bien metido en la ciudad. sí. No, yo sé que en Buenos Aires está a las afueras, ¿no? Sí, o Y sea, está más o menos a 30 minutos de lo que vendría a ser capital, la capital. sí, sí, yo me movía, estuve por ahí, también me movía por Bellavista, que hay mucha gente que juega rugby ahí, y Mucho San Miguel, rugby, sí. sí, y Sí, entonces, En Argentina en general hay mucho rugby, para todos lados, en las sí, provincias. sí, y también el personaje del rugby estaba un poco ligado, no solamente, o sea, digamos, el pituco del rugby no solamente suele estar ligado al rugby, sino también al campo, ¿no? Hay mucho como de oír folclore, tener una relación con el campo en general. Y Sí. yo creo que por ahí sí nos acercamos un poco más, o sea, aquí también hay un poco más ese personaje que va a la casa de campo y que tiene tierras y que se siente que tiene una conexión no con la naturaleza, sino con el campo, más que nada porque tiene gente que trabaja en el campo, que trabaja para él, ¿no? Sí, aquí se da eso más en el polo, lo de la relación con el campo. Sí, Por lo general los polistas son como, claro, hijos de familias de campos y de caballos y tradicionales, y el abuelo jugaba al polo y el hijo jugaba al polo. Es como una cosa más social, ¿no? sí. Eh, y para la que hace falta tener mucho dinero. Yo tenía unos chistes escritos que creo que nunca los hice, que es que, mirá, es una estupidez lo que digo, pero mirá si será caro jugar al polo, que necesitas caballos, no es una pelota o unos botines o una camiseta, caballos necesitas. O sea, Hay que es como. alimentarlo. Sí, los tenés que alimentar, tiene que haber un entrenador, tiene que haber un veterinario, hay un lugar en donde vive el caballo, hay que transportarlo, hay que. O sea, es una cosa inimaginable. Son ese tipo de deportes, ha visto que nunca sabes realmente si los que lo juegan son que tienen talento o simplemente tienen acceso, no es como la Fórmula 1, ¿me entiendes? Claro, que yo digo como,
O sea, eso, ¿cómo sé si son los mejores? Si son como los, no sé, Sí, terminan siendo los mejores porque son los únicos que pueden y claro, se la pasan todo el día ahí, qué sé yo. Yo entiendo por lo que me han dicho que el polista es bastante sacrificado, me han dicho, no sé. Como que viven en el campo ahí con los caballos y duermen con el caballo, si hay que dormir con el caballo. Pero por lo general no hay polista pobre, o sea, quiero ser polista, no sucede, no sucede. mira, Papá, llévame a jugar al polo, no, no. aquí el club de polo está en la mitad de la ciudad. O sea, Sí, mira, yo estoy en la mitad de la ciudad, estoy a 5 minutos del mar y para llegar al club de polo solamente tienes que manejar 15 minutos. O sea, sí. los polistas aquí si quieren pueden dormir con su caballo un rato y pueden ir a su casa en la noche también. O sea, no hay Sí. Bueno, en Buenos Aires está el campo argentino de polo, que está en el medio de Palermo, que es estar en sí. el medio de la zona más exclusiva sobre Avenida del Libertador, que son Mm. unas tierras que no quiero ni pensar lo que pueden llegar a valer. Están todas Sí, fui, rodeadas fui. de A mí me llevaron a bosques. una final de esas. Me llevaron a una final de esas. Mirá. Fui y parecía un evento de modas. O sea, me acuerdo que Sí, porque además es muy frecuente que los polistas formen familias con modelos o con gente así como del jet set y todas sí, esas cuestiones, ¿no? sí, 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 sí me acuerdo que fue y todo el mundo andaba vestido de blanco, era como todo un evento así muy, había gente haciendo fotos para revistas, champán, ¿no? No llegué a ver mucho del partido, me acuerdo, porque la verdad estaba más enganchado con toda esa dinámica. Sí, sí, sí. Argentina tiene eso, pues, o sea, nuestros países se parecen, pero ustedes son como, o sea, todo lo que pasa acá pasa allá mucho más grande, ¿no? Pasa un poco, me imagino con la movida del stand-up también, que aquí ha empezado a crecer en los últimos años y por lo que tengo entendido en Argentina también, ¿no? Yo tenía acá una pregunta que estaba pensando más temprano, este, porque yo siento que el humor argentino siempre ha sido como bastante frontal e incorrecto, o sea, es la impresión que yo he tenido, en todo caso con relación al resto de Latinoamérica, ¿no? Y hoy día hay como mucho más censura en los temas que se tocan en la comedia, ¿no? Con los movimientos políticos bastante fuertes que hay. Y yo veo que en Argentina eso también está muy fuerte. Sí. Eh, ¿Tú cómo ves que se enfrentan esos panoramas? O sea, te pregunto un poco, digamos, qué tanto lo joden a los comediantes hoy en día con la censura del discurso, que a veces es incorrecto. Yo sé que tú también tocas algunas cosas que pueden ser incómodas para algunos, creo que, bueno, a mi opinión personal están perfecto, pero te pregunto si tú sientes que hay algo de eso, has sentido algún cambio, algún tipo de censura, o no sé, por ese lado. Sí, yo creo que lo que sucede muchas veces tiene que ver con el miedo, ¿no? Mm. Eh, creo que creo que se hace de repente como un sobreanálisis del trabajo del comediante que ya excede lo artístico. Yo trato siempre de defender que para mí la comedia y el stand-up es una forma más de arte. Entonces, cuando vos lo ves desde ese ángulo, digamos, yo personalmente en mi trabajo jamás pensaría A ver, es un tema bastante complejo, porque yo tengo una formación actoral de muchos años, anterior a ser stand-up. Yo siempre había querido ser actor y ya hacía como 15 o más años que venía estudiando con actuación en conservatorios, en donde uno analiza no solamente cuestiones actorales, sino de historia del arte, escenografías, periodos históricos, una formación más integral. Aparte siempre fui muy curioso y me gusta viajar para aprender, me gusta leer y demás. Y por lo general, si bien yo estoy muy lejos de ser un académico, por lo general lo que sucede es que hay muchos comediantes con muy poca formación, pero ya no en la comedia, en general, Claro, lo digo. O sea, cultural, digamos. sí, sí, pero insisto en que no estoy hablando de una cosa académica. Lo que yo digo, lo que yo siento es que el stand-up es muy, no sé cómo será la palabra que usan ustedes, nosotros decimos alcahuete. Alcahuete cuando algo que te deja muy en evidencia, Ya, claro. ¿no?
Y el stand-up te deja muy en evidencia. Cuando vos estás arriba del escenario, no tenés cómo esconderte haciendo stand-up y rápidamente se nota si sos una, no sé, un facho, si sos de derecha, si sos de izquierda, si sos un estúpido, si sos un bruto, si sos una persona culta, si tenés un espíritu artístico en lo que haces. Hay una cosa muy importante que a mí me enseñó un profesor de teatro muy conocido acá de Argentina que se llama Raúl Serrano, que él siempre decía que había dos tipos de actores: los que usan la actuación y se ponen al servicio de un personaje, y los que ponen el personaje al servicio de ellos, de su lucimiento y demás. En el stand-up, bueno, somos bastante egocéntricos y nos gusta subirnos arriba del escenario y que nos miren a nosotros y ser los protagonistas y demás. Pero a mí me parece que muchas veces hay un error en muchos comediantes que utilizan el stand-up para caer bien parados ellos, ¿no? Entonces Sí, su forma de trabajar es señalar problemas o defectos que ven afuera para dejar bien en claro que ellos no son eso. Y entonces utilizan el stand-up para ellos quedar bien parados y que nada de lo que digan pueda llegar a entender que esa persona tiene miserias, que esa persona no es del todo políticamente correcta, que es una persona totalmente sana. Y a mí ese camino no me interesa en absoluto. Jamás comulgué con ese camino. A mí me gusta usar al stand-up para poder decir justamente todo lo que no se puede decir, todo lo que pensamos se nos incomoda, todo lo que pensamos si está mal, porque hay una falsa premisa que tiene que ver con que si me subo al escenario y no digo nada políticamente incorrecto, soy mejor persona que el otro, o soy superior moralmente que el otro. Y claro. eso para mí no solamente no es así, sino que es al revés. Me parece súper hipócrita hacer un show de 1 hora de stand-up para mostrar lo progre que sos, lo bien intencionado que sos, la mierda que es la otra gente y demás. Ujú. Entonces, esto que vos me preguntabas, retomando tu pregunta acerca de la corrección política y de cómo veo yo a la gente, bueno, sí, ahora está todo el mundo con como especie como de fantasma de la cancelación y qué sé yo, y yo creo que muchas veces se habla de la corrección política, o por lo menos yo veo a muchos comediantes que hablan de la corrección política, y veo que muchas veces hablan de eso primero para explicar por qué ellos no son graciosos. ¿Verdad? Casi como si te diría, si se pudiera hacer chistes de pedofilia, yo sería muy gracioso, pero no se pueden hacer. Claro. Y sí se puede, Este, además. Pero bueno, no solamente se puede, sino que se debe. De claro. verdad lo digo. Yo siento que no solamente se puede, sino que se debe. Y lo otro que también entiendo es que muchas veces cuando vamos a decir, se audita el trabajo de un comediante para ver dónde puso mal una coma, dónde dijo algo que no se debe decir, por lo general lo hace gente a la que ya no le gustaba tu trabajo, pero de antemano. Claro, claro. Se busca cómo descalificarte, digamos, ¿no? No lo hace gente a la que vos lo haces reír, gente que te quiere, gente que te valora, gente que le gusta tu trabajo. Se Claro, agarran de eso, pero cuando ya de antemano no les gustaba lo que vos hacías. claro, claro. Entonces es una tarea muy simple esa, es muy fácil hacer eso. Claro. Sí, y sabes que también, ahora que decías eso de, claro, salir y usar la comedia para demostrar lo que tú no eres, ¿no? O ponerte por encima de algo, eso no solamente no pega, sino que no se sostiene por lo general, ¿no? Porque uno, tengo la impresión yo, en todo caso, cuando me ha funcionado y a los comediantes que veo, con los que conecto y a los que mejor le va, siempre siento que, o lo que mejor lo hacen en mi presión, siempre siento que es porque están siendo honestos, o sea, porque lo que están mostrando es una especie de resumen de quiénes son ellos mismos, ¿no? O sea, y cómo lidias precisamente con esas cosas. Yo siento que muchas de estas cosas están en la sociedad, como lo de la pedofilia, son cosas que están presentes, y la comedia, pues muchas veces son como pequeñas ficciones que permiten sublimar o liberar esas tensiones, ¿no? Culturales. Sí, sí, y Ahí, además me parece que también lo que sucede tiene que ver con cuando uno es honesto, primero que suceden dos cosas. Primero que tu trabajo pasa a ser único, porque la honestidad es una cosa muy subjetiva de cada uno. Entonces es un muy buen camino para encontrar la voz pia y descubrir qué comediantes, quién sos.
que es algo que no se puede manipular de antemano. Yo me di cuenta trabajando Claro, qué tipo de comediante soy, qué tipo de artista soy. No, y es algo que no se puede manipular. Es muy difícil decir, yo soy un comediante. Por ejemplo, no sé, si vos lo ves a Seinfeld, que hace todo material políticamente correcto, no usa malas palabras, no se mete con temas. Yo creo que en eso hay mucho más de cómo a él le gusta hacer comedia que de una decisión de yo voy a ser el comediante que no usa malas palabras. claro. Para mí lo que a él le sucede es que él no se siente cómodo usándolas o no le resultan graciosas o lo que fuere. No digo que no las use en su vida privada, pero lo que digo es que son cosas muy difíciles de manipular. Digamos, yo no hubiera podido de antemano decir yo voy a ser el comediante que cruza la línea de lo políticamente correcto, el que dice lo que no se puede decir. Fue algo que sucedió, porque era lo que a mí más me salía y lo que la gente más disfrutaba y más agradecía, entonces eso se va como sobrealimentando. Y Mm. son cosas muy difíciles de manipular. Y a la vez creo también una cosa, que me parece que da por tierra con muchos análisis, que tiene que ver con que para mí el dios a conquistar es la risa. Claro, Como vos la conquistes, si vos te fijás, cuando alguien cuestiona un chiste por un tema moral, por lo general, cuanto mejor es el chiste, es más difícil. claro. Cuanto mejor es el chiste, es más difícil. Sí, Eh, sí, sí, porque muchas veces incluso uno de estos chistes, que es a mí alguna vez lo he logrado y es una de las cosas que más me gusta ver, es cuando uno de esos chistes toca carne, digamos, pero primero te hace reír, ¿no? Entonces, digamos, tú primero reaccionas y te ríes y el cringe o el rechazo viene una reflexión posterior, cuando ya estás empezando a razonar al respecto, ¿no? Que es cuando ya claro. tus prejuicios y tus cosas entran. En cambio, en realidad, cuando el chiste entra directo y te agarra desprevenido, ya está, ya ganó el comediante ahí, ¿no? De alguna A, a forma. mí, a mí personalmente, yo me siento ofendido si voy a ver un comediante que hace todo un acto políticamente correcto, por decirlo de alguna manera, y no me hace reír, que si voy a ver a alguien que me hace morir de la risa hablando de las peores miserias que pueden llegar a ver. Sin Para duda. mí, a mí me ofende un comediante que no me hace reír. Y creo Claro, que ese debería ser el parámetro. sí, sí, porque además es una ficción y tú estás, digamos, como audiencia entregándote a esa ficción, ¿no? De Y, manera momentánea. totalmente, y además Claro. y sobre todo los comediantes de stand-up, nosotros jugamos con las palabras, lo cual no significa que nuestros chistes sean juegos de palabras. Mm, Pero nosotros jugamos con el idioma, jugamos con las palabras. No somos eso que decimos, son chistes. Son sí, chistes, pero yo creo que el error, para mí, tratando de desentrañar de dónde viene toda esta confusión de los comediantes que se suben al escenario a, como decimos a veces, a dar cátedra, más que para ser graciosos se suben a... Me parece que es todo un error que viene, en parte, por un lado viene de que muchas veces los grandes comediantes, que ya tienen 20, 30 años de trayectoria, qué sé yo, se me ocurre Chappelle, se me ocurre, no sé, ese tipo de comediantes, que son tipos ajá, que tienen tanto talento que se permiten reflexionar, pero se permiten reflexionar y hacer materiales largos en los que tal vez no hay chistes, pero claro, el tipo tiene 45 años de trayectoria, exacto, ¿entendés? Y cuando se pone a hacer chistes, te haces pis encima de la risa. claro, sí, Y sucede muchas veces que gente sin ese talento, sin esa trayectoria, creen que, no, el camino es ese. Entonces se suben como a bajar línea y a tratar de ser académicos y políticamente correctos y no termina de suceder nada. Eso para mí es mucho más ofensivo que un chiste sobre cáncer. sí, sí, sin duda. No, y Como además, ¿sabes qué? público me ofende. Y además no se sostiene porque el discurso políticamente correcto, digamos, por llamarle de alguna manera, eh, tiene como unos estándares subjetivos e imaginarios, donde que realmente ninguna persona está a esa altura, ¿no? Y claro, yendo a lo que tú decías de las clases de teatro, donde te hablaban del el actor que usa
el personaje para enaltecerse o ponerse al servicio del personaje. Pasa eso también, ¿no? Yo creo que en el stand-up primero es el discurso y lo performático viene después. O sea, lo performático es algo que tú deberías ganar en el escenario cuando ya has salido con tu discurso varias veces, ¿no? O sea, ahí es donde vas Claro, a encontrar tu voz y tu performance, ¿no? vos sabés, yo siento que la, la experiencia del stand-up social, si lo vemos desde el punto de vista social, sería como una cosa, o sea, el acuerdo que existe o que debería existir entre el público y los comediantes, debería ser del orden de, eh, bueno, eh, uno se junta con gente y nosotros y nos ponemos de acuerdo en lo siguiente. Hay un montón de muchachos, gente, amigos, hay un montón de temas que son muy dolorosos, que son políticamente incorrectos, que son oscuros, que son feos de hablar, etc. Bueno, vamos a crear un género, que es el stand-up comedy, en el que vayamos a reírnos y a hablar de eso, vayamos a jugar con eso. Ujú. Y eso es algo que en algún momento ese acuerdo pareciera como que se perdió y el público, muchas veces en las redes sociales sobre todo, el público le exige a los comediantes que sean como una suerte de faro moral de lo que se puede decir y de lo que no. Y el teatro, si nos ponemos al stand-up en el gran lote de las actividades teatrales, por decirlo de alguna manera, el teatro siempre fue lo más bajo, siempre fue el lugar para jugar, el lugar para ir a decir lo que no se puede decir, el lugar para transitar. O sea, vos imaginate, por ejemplo, no sé, una tragedia de Shakespeare, como hay tantas, no sé, se me ocurre, no sé, Ricardo III, que el tío mata al hermano y después viola a no sé qué. O sea, nadie se va a parar en el medio de una función de Ricardo III a decir, no, pero ¿cómo le va a hacer eso al hermano? Pero si es el hermano. Claro, claro, es lo O mismo. sea, ¿por qué le exigimos eso a los comediantes? Tal vez porque, bueno, lo que sí es entendible es que en el stand-up parece mucho más fina la línea entre dónde termina la persona y empieza la persona actor, ¿no? Es Sí. mucho más difuso ese límite, entonces pareciera como que todo es lo mismo. Sí, 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 hay una autoficción ahí constante, ¿no? Pero es lo mismo, es como cuando, es como que, no sé, pues veas esta película, el año pasado salió esta película, Jojo Rabbit, Sí, donde un niño imagina a Hitler, ¿no? Y Hitler es su sí, amigo. sí, Hitler es un cae de la risa, sí, y sí. es como que, pero ahí tú te estás entregando a una ficción, tal vez en el stand-up, eh, claro, la gente no está tan consciente de esa dinámica, ¿no? Que es algo que se tiene que, supongo que ir desarrollando mientras van creciendo esas movidas. En Argentina, el stand-up, yo siempre recuerdo a algunos comediantes argentinos, pero así como movida de stand-up, es algo que no debe tener tanto tiempo, ¿no? O sea, El tú como... género en Argentina debe tener unos 20 años, de los cuales los primeros 7 u 8, o casi te diría 10, fueron muy lentos. O sea, de esos 20 años, los primeros 10 años éramos los mismos 10, 15 comediantes. Después hubo una explosión. Y hubo varios momentos. Al principio había 5 comediantes, que eran Diego Weinstein, Ujú. Martín Rocco, que es un comediante que falleció, Natalia Carulias, Hugo Fili y Alejandro Angelini. Los primeros 5 durante muchos años, no había nadie que hiciera stand-up. La mayoría de ellos se convirtieron en maestros del género y después hubo una segunda ola en la que estoy yo, de unos, vamos a decir, 30 comediantes que vinieron atrás, y eso habrá durado 5 o 6 años, y ahí empezaron a aparecer los primeros comediantes que podían vivir del género. Ya, claro. Eh, eh, y como a los 10 años de que ya existía el stand-up, aparece el fenómeno de las redes sociales. Eso te iba a decir, claro. Entonces ahí aparecen los comediantes que llenan teatros porque tienen miles de seguidores, y eso también tuvo todo un pico o sea, lo que pasó fue que mucha gente que de repente hacía algo en redes sociales y tenía 200.000, 400.000, 1 millón de seguidores, claro, ponían teatros a la venta y los vendían más rápido que un comediante que hace 10 años que viene trabajando
que se viene esforzando, que viene creciendo, que viene mejorando, y de repente presentaban espectáculos que eran una cagada, y al siguiente espectáculo no los iba a ver nadie. O sea, Claro. ellos seguían teniendo sus seguidores y su actividad online, pero les costó mucho sostenerlo del escenario, y ahí hubo como una depuración de muchos que fueron como quedando en el camino. Y ahora ya hay de todo. Hay comediantes que defienden más su carrera como comediantes de stand-up y no hacen otras cosas. Y después hay otros que hacen cualquier cosa, un poco de stand-up, una escena, un personaje, sacan la guitarra, después hacen Claro. una cosa con una pantalla y qué sé yo. A mí personalmente no me divierte. Y después vino, bueno, años de crisis en Argentina en los que costó mucho vender entradas, y la estocada final fue este año de pandemia en el que no se pudo trabajar prácticamente, y veremos el año que viene, cuando se empieza a normalizar todo, qué queda y qué no. Pero tú estás haciendo algunos shows, ¿no? Bueno, ahora se está empezando a hacer algunos shows con protocolo, pero se están haciendo porque como llegó el verano, se empieza Claro, como a poder empezar a actuar al aire libre. claro, claro. Sí, yo Pero, tenía idea de que acá podría pasar eso también. Acá se sí, intentó hacer un poquito como hicieron los gringos con el autocinema. Hubo sí, un acá par se de hizo. intentos también, pero no es lo mismo, pues, porque necesitas llevar mucha gente, ¿no? Por lo menos aquí o sea, iba un poco de gente, pero no es algo tan popularizable, ¿no? Yo estaba viendo que Bill Burr en Estados Sí, Unidos contaba que hizo hace poco uno y decía que había una bestialidad de autos, ¿no? sí. Realmente una bestialidad de autos. Sí, bueno, acá yo hice un par y más allá de que fue bastante gente, el tema es que para el comediante, por ahí creo que la experiencia es mejor para el espectador que para el comediante. Sin Porque el duda. espectador está en el auto, por lo general van en grupos, están ahí con los amigos, etc. Pero yo como comediante me encontré actuando para bocinas, para Claro. Claro, gente. que es como la gente que está haciendo shows por Zoom, ¿no? Que yo no lo he hecho y me he resistido, felizmente no he tenido que hacerlo y he encontrado otros canales, digamos, de exposición, pero he visto mucha gente que lo hace y a mí me da, me resulta incómodo de imaginármelo, ¿no? Porque es como mirar la pared, o sea, me sentiría como si estuviese Sí, ensayando, no sé, o sea, sí, yo lo evité todo lo que pude. Creo que hice uno o dos eventos vía streaming, más allá de que hice un show vía streaming, pero que lo hice de otra manera. Que lo hicimos en un teatro, le pusimos risas, que ahora si querés te lo cuento, pero sí, actuar para un teléfono o actuar para una cámara es muy difícil. Y ahora lo que está pasando es que por protocolo de COVID, etcétera, algunos lugares están empezando a hacer funciones al aire libre. claro, Y ahí el problema es que la energía de la risa y de la gente se pierde hacia arriba. O claro, sea, por eso los comediantes siempre amamos el comedy club con el techo acá y atestado de gente, porque tenés toda la energía ahí, la gente a 20 centímetros, la risa pega contra el techo. No sé si has podido estar en sí, el sí. Comedy Cellar. No, Bueno, no, lo el ubico, Comedy Cellar, vos entrás al Comedy Cellar en Nueva York y el techo lo tenés acá. claro, Y el comediante está actuando y si quiere puede poner la mano en el techo. sí. Que eso uno lo aprende con el tiempo. Vos aprendés con el tiempo que cuando más bajo el techo, mucho mejor, porque la energía se condensa ahí y la gente se retroalimenta, digamos. Yo hice, Y entonces, bueno, ahora estamos actuando en lugares abiertos, que pasa un poco eso. Aparte, muchas funciones se ven suspendidas por la lluvia. Y algunos lugares están empezando a abrir, lugares cerrados, pero también por protocolo lo hacen con el 30% de la capacidad y demás. Y bueno, actuás en un lugar semi vacío con la gente que está permitido que ingrese, ¿no? claro, sí, yo alguna vez hice un show aquí en un espacio que lo hice especialmente porque me hacía acordar al Comedy Cellar, porque tenía esta paredcita de ladrillos y el techo encima, muy Sí, cerca, y sí, o sea, es increíble. Eso es algo de lo que tal vez la audiencia no es tan consciente, ¿no? Que uno aprende como comediante, de no solamente de que el espacio así chiquito y digamos apretado es el que más
el más beneficioso, sino el real valor del rol de la audiencia, ¿no? O sea, porque eso es algo que creo que también tiene que ver con lo que conversábamos hace un ratito del tema de la corrección política y la ficción que uno crea en ese espacio. El stand-up en realidad pues es algo que está hecho para verse en vivo, ¿no? O sea, Sí. y claro, ahora con el lenguaje digital, todo esto se pasa a las redes, pero lo que tú estás viendo en las redes es, o sea, es una representación de lo que pasó ahí, ¿no? Sí, Eh, vos sabés que el tema de los clubes de comedia, eh, como yo hace muchos años o sea, que estoy con el stand-up y demás, y viajo afuera para ver cómo es el fenómeno en otros países y demás, nos dimos cuenta que el modelo americano, el modelo americano del stand-up, que básicamente es que los comediantes trabajan y se forman en los clubes de comedia, y los que de repente ganan popularidad pasan a los teatros o incluso a los estadios, es muy difícil de replicar, por lo menos en el corto plazo, en países como el nuestro. Por varios motivos. El primero es que, o sea, ¿qué sería lo ideal? Y bueno, que en un país como Perú o en Argentina, los comediantes tuviéramos 30, 40 clubes de comedia en todo el país, entonces vos podés vivir de la comedia porque trabajás, tenés todo una agenda y actuás 3 o 4 veces en cada uno de esos clubes de comedia y vivís de eso. Entonces tu comedia mejora, no tenés que trabajar de otra cosa. Entonces, obviamente, la calidad de los shows mejora. Pero ¿qué es claro, lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando vos haces la cuenta de cuántos comediantes realmente buenos que pueden sostener un show en un lugar hay en el país y te das cuenta que no son tantos, entonces decís, ¿cómo sostengo 60 clubes de comedia? claro, No existe. O sea, necesitas 3.000 comediantes que claro. tengan un show presentable o 15 minutos presentables para juntarlos con 2 o 3 comediantes más y poder armar una noche de 5 comediantes, un show de 1 hora y media. Bueno, para eso necesitas 3.000 comediantes buenos, profesionales, para poder alimentar a esos clubes de comedia. Sí, Entonces, eso va a ser muy difícil, muy difícil. Y además, como ahora con el tema de las redes sociales, los comediantes podemos más o menos traccionar a nuestro público. Rápidamente el comediante quiere hacer su show en un teatro y no va a ir a un club de comedia a hacer 15 minutos con otros comediantes. claro. Y es una lástima, porque eso a la vez conspira contra la calidad de nuestro trabajo, porque el lugar para aprender y para equivocarse y para probar material es el club de comedia. Claro, sí. Pero no los hay. O sea, hay en Buenos Aires, ni hablar ahora con el tema de la pandemia cerraron un montón, pero si hay 4, te estoy exagerando. Después tenés lugares en los que cada tanto hay stand-up, pero eso es otra cosa, eso es otra historia. El club de comedia es un lugar que la gente sabe que desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana va a ir cualquier día y se va a encontrar con comediantes haciendo stand-up. Y lo que Claro, tiene es que además la convocatoria no recae en el comediante. claro, la gente va. El, el lugar tiene convocatoria porque tiene una buena gastronomía, porque la gente se toma una cerveza y porque la sociedad lo incorporó como una actividad más de las que hay para hacer en la ciudad. Entonces Claro. vos te podés enfocar en tu comedia y no tenés que andar haciendo pavadas en redes sociales para tener seguidores y que te vaya a ver más gente. Sí, que eso es exactamente lo que he tenido que hacer yo, porque ese escenario que tú describes en el Perú, pues es aún peor. O sea, porque claro, en Estados Unidos tienes una red gigante, ¿no? No solamente por la cantidad de estados y ciudades, sino que ya es una dinámica que se viene trabajando desde hace un montón de tiempo, ¿no? El stand-up, que además es un arte, pues, de alguna forma de ello. No sé si viste esta serie Crashing, hay una serie que se llama Crashing en HBO que es Sí, muy sí, buena, sí, sí, la y vi de... de, Ay, de... de Pete Holmes. Pete Holmes, sí, 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 Y Crashing. ahí Pete Holmes incluso hay un momento en donde se va de tour por las iglesias. O sea, hay incluso un tour para comediantes cristianos, ¿no? Imagínate el tamaño de esa industria. O sea, Y eh, tenés también en los lugares de las hay sí, de las universidades. claro, claro, hace giras por las universidades, ¿no? Aquí
No existen clubes de comedia, ninguno. O sea, aquí lo que hay es eso que tú dices, ¿no? Lugares donde se da stand-up. Y es una mierda, porque, por ejemplo, a mí me pasa que yo alguna vez hice un show y me va bien, y entonces luego te llama un lugar y te dice, ya, ven y hazlo aquí, pero tú tienes que llevar a todo el público. Entonces es una mierda también porque al final, que esa es otra pregunta que te quería hacer después, claro, yo digo, por ejemplo, si yo voy a llevar a todo el mundo y lo voy a llenar y va a ser mi público y va a salir bueno, entonces lo quiero filmar, ¿me entiendes? Para que quede un registro, ¿no? Y luego no puedes estar repitiendo necesariamente el mismo show en todos lados, o sea, a menos que lo filmes y te lo guardes, ¿no? Luego, y es algo que he hablado con varios comediantes, te dicen, sí, pero siempre hay gente que viene y te pide que hagas tal chiste, ¿no? Como que toques tal tema, ¿no? O tal canción, Sí, ¿no? Esa es una banda. sí. Con respecto a lo de los clubes de comedia, claro, por otro lado vos hablás con los empresarios, con los dueños de los lugares y les decís, por ejemplo, no sé, de repente un bar en el que una vez por mes hay stand-up, vos le decís, no, vos aquí tenés que armar un club de comedia y tenés que tener stand-up de martes a domingo, y dicen, pero no hay comediantes. No, pues, claro, no hay. No hay comediantes para hacer, por ejemplo, en Estados Unidos hacen 2 o 3 funciones por noche. Los días normales hacen 2. Una desde las 7 hasta las 8:30 y otra de 9 a 11:30, una cosa así. En cada turno, en cada función hay 5 comediantes. O sea, te pasan 10 comediantes que tal vez algunos se repite, pero son 6 o 7 comediantes de primera línea, que no son conocidos ni nada, por noche. Claro, es una Y bestialidad. claro, el empresario te dice, yo no puedo tener un club de comedia si no hay comediantes para presentar un show presentable, que la gente venga, se cague de risa y quiera volver, ¿no? Y con lo que Claro. vos decías de filmarlo, vos sabés que yo no estoy, o sea, antes sí pensaba más así esto de que una vez que lo subís y está ahí, ya no lo podés volver a hacer. Y después me empecé a dar cuenta un poco de lo que vos decís. Hay gente que quiere por ahí escuchar un material que ya vio, y hay un montón de gente que no lo vio también. No, eso claro. Claro, o sea, hay Salvo gente que que lo uno, pide, no ¿no? sé, salvo que vos seas un comediante que, no sé, de habla hispana, no sé quién se me ocurre, Escamilla, por decir algo, el Claro. mexicano, que sube un especial y tiene 17 millones de visualizaciones. eh, pero después, no sé me parece que es más una idea nuestra, como un Sí, prurito sí, sí. nuestro, como un prejuicio nuestro de no, lo que subo ya no lo hago. Me parece que es más como una idea nuestra, ¿no? No sé si Sí, si la sí, gente sí. está tan atenta. Sí, sí, a mí me pasó eso, ¿no? Porque yo empecé en un taller hace muchos años por curiosear, porque ya escribía y dije, bueno, me voy a meter un taller de stand-up porque sentía que lo podía hacer. Y yo tengo fobia a los Sí. pájaros y tengo fobia a las palomas. Y entonces mi primer monólogo lo hice mitad de que me tratan de gringo en el Perú y mitad de que tengo fobia a los pájaros. Y funcionó muy bien. Y entonces durante un montón de tiempo siempre la gente me pedía, vas a hacerlo de los pájaros, vas a hacerlo de los pájaros. Y es como, yo no quería porque ya estaba escribiendo otras cosas, ¿no? Y después de como 5 años, el año pasado hice un show como o sea, como un show el más largo que he hecho, como un especial, digamos, de un poco más de una hora, y tuve que empezar con todo el monólogo de los pájaros, que igual lo renové, pero un poco, ¿no? Pero es algo que dices, ya, ¿cómo lo dejo afuera si lo voy a grabar así? Y tenía gente que lo había visto montones de veces en video, que ya lo había visto incluso en vivo, pero que estaban entregados y fascinados con eso, ¿no? O Sí, sea, yo creo que es distinta la situación, por ejemplo, a mí me ha pasado, o sea, una cosa es yo me filmo con un equipo, lo que fuere, y lo subo a YouTube, y otra cosa es el show me lo compró Netflix o me lo compró Amazon o HBO o lo que fuere, que ahí ya empiezan a jugar otros temas que tienen que ver con, otra yo he hecho audiencia. alguna, claro, no, yo he hecho, por ejemplo, cosas para Comedy Central y ahí tenés que firmar que el material no lo podés hacer. Claro. Sí lo podés hacer en teatros, sí lo podés hacer en teatros. En eso no se meten, pero no podés vos subirlo por otro lado filmado de otra manera, ni lo podés ir a hacer a la tele, ni lo podés hacer bueno, en la tele no lo podés hacer. Claro. Para tele ya es de Comedy Central, digamos. Sí, oye, y cuando tú estabas diciendo que empezaste a formarte como actor, ¿no? Sí, sí. Pero ¿y tu acercamiento al stand-up fue porque ya también te veías como actor de comedia o a través de la escritura o lo performático? O sea, ¿cómo llegaste a hacer esto? Porque
Es algo que por lo general Sí. requiere una pasión particular, ¿no? ¿Me das un minuto que voy al baño y vengo? Sí, claro. ¿Tenés que No, detener no, algo o no, no? lo grabo y ahí lo corto. Dale, vengo. Dale, dale, dale. Uy, no sé cómo salir de aquí. Voy a tener que correr esto. Ahí está. Esta parte sí la voy a poner. Uy, ahí sí que estoy oscuro, ¿no? Sí, pero estoy seguro que ahorita se acomoda. A ver, ahí está mejor. Ahí la cámara se va acomodando un poquito. Voy a hacer como la vuelta aclarando que voy a Dale, hacer un pequeño corte cuando lo edite esto, que normalmente no lo edito, pero ese pedacito lo puedo cortar. dale. Eh, Estamos ya de regreso, Ezequiel tuvo que ir un segundo al baño, porque para los que no saben, los argentinos toman mucho mate y todo el tiempo tienen que mear, pero ya estamos... Todo el tiempo todo el tiempo necesitamos pasar al baño como quien se droga. Es verdad. Bueno, es un poquito una droga el mate, ¿no? Eh, uh, Es un y, poquito. y una bastante fuerte. Sí, A sí, mí sí. me despierta mucho el mate. Sí, ¿has tomado mate de coca? Tengo, sí, en Perú compré, tomé y me traje. Y vas Pero a filtrantes. me traje. Ahora después me puedo fijar, pero sí, claro, sí Claro. tengo ahí una caja. Pero Sí, no es rico. no, no es rico. Lo que pasa es que esos filtrantes realmente pocos se fabrican acá, la mayoría son de Bolivia y los importan. Aquí en Perú yo tomo mate de coca en las mañanas por, bueno, porque me cae un poco pesado el café, no es tan común en Lima, es más de la sierra, pero lo tomo de hojas. Lo que pasa es que las hojas no se pueden llevar a otros lados, Claro. pero aquí puedes comprarlas en el mercado y ese sí es Y, rico, ese es rico, y, pero te despierta. muchísimo, muchísimo. Además, tipo, o sea, y si en algún momento te tomas un mate de coca y te fumas un porro, es como una mezcla extraordinaria. Ah, mirá. Ahora después te voy a mostrar lo que tengo para que me digas a ver qué Sí. hacer con eso. Y, pero bueno, te dije una pregunta justo antes de parar, que me interesaba porque tú estabas contando, bueno, en uno de tus especiales cuentas que ibas a estudiar ingeniería, no sé si lo llegaste a hacer, pero más que nada, como estabas diciendo, que empezaste a formarte como actor, me daba curiosidad si tu acercamiento al stand-up había venido desde lo performático o desde la escritura, o cómo había sido, porque se te ve como muy cómodo con el tema, tiene que ver, como decías tú, muchas veces con el bagaje cultural de uno, y eso creo que se nota un poco en el discurso de tus shows. Y, y entonces eso, ¿no? Me preguntaba si es que venía más desde las ganas de escribir o decir cosas o desde otra forma de performar. Claro, lo que decías de ingeniería fue una confusión, por llamarlo de alguna manera, de parte de mi madre, porque cuando yo era muy pequeño, hay como una anécdota familiar de que estábamos en el auto todos y de repente nos cruzamos con estaban arreglando el camino y estaban las máquinas esas que arreglan los caminos. Uh -huh. Y la anécdota familiar es que yo me quedé fascinado con las máquinas. Como que, Ya, como que, claro. como que el niño yo señalé las máquinas y empecé máquina. Y desde ese momento a mi madre se le metió en la cabeza que yo amaba las máquinas y, o sea, fue como una cadena de confusiones, porque la realidad es que no me sucede nada con las máquinas. Claro, Pero a mi madre se le metió en la cabeza que a mí me fascinaban las máquinas y que por ende debía ser ingeniero. claro, claro. Se quedó Segunda ahí. confusión, segunda confusión, porque a vos te puede gustar la máquina, pero no necesariamente. Y No, claro, la tercera confusión fue que mi madre ya había decidido que yo iba a ser ingeniero, entonces me mandó a un colegio industrial. Los colegios industriales, no sé cómo les llamarán ahí en Perú, pero en Argentina son colegios con orientación a las ciencias. a lo técnico, más Ah, que... Entonces vos ves... Se supone que es un colegio que te prepara mejor para una carrera
de ingeniería que un colegio, que un bachiller, por decir algo. Ves cómo armar una pieza, cómo cortar un metal, cómo soldar, cómo hacer cosas con madera. Se llama colegio industrial. Claro. Y tercer error de mi madre, porque tampoco están así, o sea, y me mandó al colegio industrial, lo cual estuvo bueno, porque algunas cosas aprendí, y por otro lado, me sirvió para darme cuenta que eso yo no quería eso. Que hubiera sido peor si me sucedía ya en la universidad o algo así. Así que de ese colegio me fui, terminé el colegio en otro colegio que no es industrial, y después ya me dediqué a la actuación. Y la aparición del stand-up, mirá, hay como un patrón que se repite en mi vida, que es que las cosas que yo siempre quise hacer y deseé, y etcétera, nunca me funcionaron. Y las cosas que me han funcionado y que han conformado mi vida de alguna manera, siempre fueron como, ¿cómo es la palabra? Como cosas que aparecieron, digamos. Claro, más circunstanciales, digamos. Sí, con esto lo que quiero decir es que una vez que yo terminé, cuando me fui del colegio industrial, que hice los últimos 2 años en otro colegio, que cuando vos terminás el colegio ya pasás a la universidad y todos los chicos empiezan a decidir a ver qué quieren estudiar, ahí yo me di cuenta que yo quería ser actor. Pero mi idea, yo quería ser un actor, yo quería ser Marlon Brando. Ya, Yo claro. tenía como esa idea, quería ser un actor de la época de Hollywood dorada, de los 50, quería ser un actor preparado, quería ser un actor del Actor Studio, un actor de método, un actor académico. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces hice todo lo que estaba a mi alcance para lograrlo, y cuando terminé el colegio, lo primero que hice fue empezar a estudiar actuación. Me ofrecían algunos trabajos como actor y yo no quería, tenía como todo el prejuicio, yo decía no, yo observaba actores no formados, sino actores más como intuitivos, y yo decía no, yo voy a ser un actor, yo voy a ser un actor académico, formado, intelectual. Viste que hay como un perfil de actores más tipo Anthony Hopkins, Pacino, Brando, que son como más Un actor serio. del método, etcétera. Y yo quería hacer eso, y la realidad es que lo hice durante muchos años, estudié en todos los lugares que se suponía que había que estudiar, me formé en Argentina, viajé afuera a estudiar, y, y nunca me fue bien. No, nunca tuve una carrera como actor, nunca la pude terminar de armar, ¿no? Era algo que no terminaba de suceder, y yo lo intentaba, entonces estudiaba con otro, y entonces me entrevistaba con otro actor para que me diera consejos, y por ahí hacía un pequeño trabajo, y eso me daba como oxígeno un año más, porque pensaba en que, bueno, ya me va a empezar a ir bien, y la realidad es que mi carrera actoral nunca arrancó. Esporádicamente hago cosas, me llaman, hasta, no sé, hice una serie por la que gané un premio, pero nunca fui un actor que ni siquiera desde lo económico, que pueda decir, no, yo soy actor, cuando me llaman trabajo y gano mi dinero. No estoy en la, no estoy en la cabeza de los productores y de los directores, nunca fui un actor exitoso, nunca me fue bien. O por lo menos todo lo bien que yo hubiera querido. Obviamente que yo iba viendo que yo trabajé mucho como actor y lo sigo haciendo. Eh, pero siempre mucho menos de lo que yo desearía, de lo que yo pienso que merezco, de lo que yo siento que merezco por todo lo que me preparé, de lo que yo Claro. siento que merezco porque veo a otros y no me parecen para nada mejores que yo, y me parece todo muy injusto, etcétera. Y después de muchos años, cuando yo hacía como 15, que yo venía con mi carrera actoral, mi hermano vivía en Estados Unidos, y visitándolo a él, yo empecé a ver stand-up en la tele. Viste que en Estados Unidos vos haces zapping y es muy frecuente encontrarse con alguien haciendo stand-up, porque hay Sí. canales enteros que son de stand-up, HBO tiene un montón de especiales de stand-up, y al primero que vi fue a Eddie Izzard, un comediante inglés, Ujú.
Que es muy particular. que es muy particular y que para mí es como, no sé, el Maradona del stand-up. Después, bueno, yo me fui abriendo, me fueron gustando otros. Y viéndolo a Eddie Izzard, entendí también que el stand-up era un género. Yo hasta ese momento, que no estaba muy conectado con el género, en Argentina no había prácticamente, creía que era como gente que se subía a hacer un monólogo. No sabía ni que había un circuito, ni que los comediantes tenían especiales, que, bueno, en aquella época se editaban en DVD y que te los compraba HBO y qué sé yo. Cuando conocí a Eddie Izzard, empecé a comprarme todos sus DVDs, tengo todos sus shows en DVD desde aquella época, y ahí empecé a ver que eso se llamaba stand-up. Claro. Y paralelamente estaba muy presente Seinfeld también por su serie, y ahí en mi cabeza se empezó a conformar como la idea de que esto era un género, y de que había gente que trabajaba de comediante y qué sé yo. Esto habrá sido en el 2002, una cosa así. Bueno, averigüé qué había en Buenos Aires para hacer y como te había contado antes, estaban estos 5 comediantes que fueron los primeros y de los cuales 2 o 3 de ellos daban clases. Y ahí empecé a ir a las clases, pero, y esto viene a colación de lo que te decía recién, de que las cosas que yo pensaba, que yo deseaba y que buscaba nunca sucedieron y otras sí, yo me acerqué al stand-up totalmente despojado de ningún deseo de nada. Yo me acerqué a divertirme, me parecía divertido el género y me parecía sobre todo de una libertad enorme que yo en la actuación me costaba encontrar. Claro. Yo siempre en la actuación me sentía como condicionado, sentía que tenía que estar a la altura de un texto que había escrito un autor y que tenía que responder a lo que se espera de ese personaje y de ese actor. Yo me acerqué al stand-up sin nada de eso y sin pensar en que eso debía transformarse en una forma de vida, ni tenía ni idea de que el género iba a tener el crecimiento que tuvo y que hoy hay un montón de comediantes que podemos vivir de esto. Y yo creo que en algún punto me ayudó mucho eso, porque yo siempre a la actuación la condicioné mucho con esta idea de que tengo que tener éxito en esto. Entonces siempre me costó verme a mí como un actor bueno, siempre me critiqué mucho, siempre lo sentí como algo imposible, siempre me generó mucha frustración la carrera actoral. Pero a la comedia, al stand-up, yo me acerqué como quien se acerca al tenis de mesa. Como si mañana me dijeras que me voy a anotar en, no sé, en kitesurf, por decir algo. Claro. Y sin ninguna idea de nada. Yo nunca me pensé, esto se tiene que transformar en mi carrera, yo quiero ser un comediante, voy a hacer el... Nada. Yo me acerqué a jugar con total libertad. Con total libertad. Y pasó algo mágico, que fue que, por un lado, ahí sí me sirvieron los 15 años, yo lo notaba en comparación con mis compañeros, los 15 años de escenario y de actor que yo traía en mis hombros, me jugaron muy a favor contra comediantes o gente que hacía stand-up y que era lo primero que hacían arriba de un escenario. Claro, claro. Ahí me di cuenta, dije, ah, bueno, yo sé lo que es un escenario, sé lo que es una luz, sé lo que es sé lo que es contar una historia, sé lo que es el ritmo, la musicalidad de un texto. Todo eso me empezó a ayudar cuando empecé a hacer stand-up. Y lo que me pasó también, que fue muy mágico, es que o sea, es muy pedante, pero me fue bien desde la primera función. Es muy pedante decirlo, pero yo no tengo Yo te iba a preguntar registro. justo eso, porque a mí me parece clave. Justo te lo iba a preguntar, porque es que es una suerte. Es una suerte. Y a mí me pasa Sinceramente, yo hace 15 años que hago stand-up y debo ser de los comediantes que más funciones hace y no tengo el recuerdo o sea, lo debería decir otro, pero no tengo el recuerdo de malas funciones. Claro, claro. Creo O que sea, tal vez
lo que más me ha costado, que recuerdo, por ejemplo, fue alguna función, por ejemplo, en Colombia, de repente, que de verdad es muy distinta la idiosincrasia, es muy distinto todo. Y. Perdón, la primera vez en Colombia, porque la segunda vez que fui me fue espectacularmente bien. Con el público me refiero, ¿no? Pero la verdad es que con la comedia, con el stand-up me pasó algo muy raro, que fue que siempre me sentí cómodo. Nunca me mortifiqué, nunca sentí que ahora esto, nunca me enrosqué, nunca lo padecí, nunca. Claro. Nunca tuviste la ansiedad de los shows, o sea, nunca fue un peso para ti, digamos. Jamás, jamás. Porque además, ¿sabés lo que pasaba también? Eh, Como no había nada acá en Argentina, un poco la sensación también era, ¿y quién me va a juzgar? Claro, claro, Si no hay ninguna, acá no hay ninguna tradición, no hay comediantes, no hay nadie que me pueda juzgar, nadie. claro, lo estás comenzando. Sí, Claro, sí, mira, yo tengo amigos, o sea, yo tuve también la suerte, no al mismo nivel, pero de también llegar y tener mucha ansiedad el primer show. Yo no tenía experiencia de escenario, pero que me vaya muy bien desde el comienzo. O sea, que la gente lo reciba y que la primera vez que me fue mal, ya había tenido tantas buenas presentaciones con el mismo texto que, o sea, claro, que vos decís, bueno, o sea, no soy malo, es una claro, función mala, por lo que fuere. A mí me pasa también, yo cada tanto tengo una función en la que digo, "Ah, la verdad que hoy", pero tengo la seguridad de que es una claro. cuestión. A veces pasa, ¿no? Y se lo atribuyes a algo porque, mira, por ejemplo, Chappelle dice, ¿no? Y que es algo que yo de alguna manera también lo he podido experimentar, que cuando llegas demasiado tranquilo, cuando ya te sientes como que lo tienes muy manejado, cuando, digamos, el show no representa mayor desafío, ahí es donde suele tal vez no irte mal, pero no tan bien. No sé Bueno, cómo vos lo... sabés, hay una gran actriz argentina que falleció hace muchos años, Ujú, eh, que hay una anécdota que a mí me habían contado que ante el estreno de una obra de teatro en la que ella estaba, y además había una actriz muy joven, faltaban minutos para tener que salir al escenario y la actriz, esta actriz joven, estaba muy tranquila. Y esta otra actriz de mucha trayectoria estaba con todos los nervios propios de un estreno. ujú. Y la actriz esta mayor le dice a la joven, ¿cómo es que no? ¿Estás tranquila? ¿Cómo estás? ¿No estás nerviosa? Y la chica le dice, no estoy tranquila, no estoy nerviosa. Y esta actriz le respondió, bueno, no te preocupes, los nervios vendrán juntos con el talento, le dijo. Y la puso re nerviosa además. Obvio. Hija y puta. Pero sí, yo entiendo lo que decís vos y lo que dice Chappelle. De hecho, yo creo que las mejores funciones mías, por lo general, son cuando por alguna razón llego sobre el momento al teatro o lo que sea y no tengo casi ni tiempo de prepararme ni nada. Yo creo que es muy fácil de explicar. Para mí hay una cuestión de que cuando por algún motivo vos no bajás la guardia de tu concentración, de tener en claro qué es lo que tenés que hacer, etcétera, ya sea porque es un teatro que es la primera vez que trabajás, o porque va a haber alguien en el público que te pone nervioso por la razón que sea, o porque es un material nuevo, o porque hace mucho que no actuás, me pasó a mí ahora con el tema de la pandemia. Claro, Esos elementos que uno los padeces, porque lo lindo es estar relajado, pero esos elementos hacen que vos estés alerta y que tu trabajo salga mejor. Cuando vos claro, llegas con tiempo y vas a hacer y es la función número 1000 de de un material, etcétera, y está el riesgo de que algo en la energía. Por eso es muy importante, que esto es una cosa que yo también aprendí como actor, cuando vos tenés que hacer muchas veces lo mismo, que a los comediantes nos pasa mucho, porque a los materiales le hacemos muchas funciones, ujú, hay que hacer un trabajo para no perder la frescura y para tratar de emular que es la primera. Yo trabajo mucho para tratar de emular la idea de que es la primera vez que estoy diciendo esto. ya, claro, Yo claro. trabajo mucho para eso. Primero,
básicamente porque de no ser así me aburro yo rápidamente y es muy difícil que la gente se divierta cuando uno se aburra. No, claro. Pero me parece muy importante porque si no, sí, te relajás y estás medio dormido y Sí, muchas veces ¿no? la cosa no Yo funciona. pienso, yo trato siempre de que por lo menos si estoy repitiendo un mismo texto, digo, ya, pero por ahí que voy a tirar este remate nuevo o algo nuevo, ¿no? Algo que de alguna manera represente cierto nivel de desafío. Supongo que es como Stephen Colbert también, él lo relaciona más a la temperatura de los teatros, ¿no? Que él dice que siempre lo ideal es que haga frío, porque cuando hace frío estás como Claro, por bueno, dentro. sí, pero eso ya son cosas que no dependen de uno. Claro, claro, pero supongo que estar así alerta, con la adrenalina más Sí, arriba, estar como despierto, sí. hace que, De lo que depende de uno, claro, es eso. De lo que no depende de uno, bueno, para mí, obviamente, cuanto más frío, mejor. Si la gente puede estar un poco en pedo, mejor. claro, Si hay 2 o 3 personas que tengan una risa medio fuerte, también contagia. Eh, a mí también en particular me gusta que la gente esté en penumbras. Yo no llegar a verla, pero que tampoco claro. sea un mar negro de algo que no se ve. Pero bueno, esas son cosas que a veces dependen de uno, las podés pedir, las podés manejar. Pero lo que sí no te lo maneja nadie y que es totalmente personal es el trabajo que hagas vos. A mí, por ejemplo, me pasa que los días, los días que hago función, eh, la paso muy mal si es un día en el que no descanso. Claro, tienes que Por, tomar viada, digamos. por ejemplo, aquí vos imaginate que en esta época que empieza el calor y demás, es un desfile de amigos los fines de semana. Claro, Entonces vienen y cocinamos y fumamos porro y nos tiramos a la pileta y el sol cansa mucho. No sé si todo el mundo lo sabe, pero estar al sol te cansa mucho. Y comes un montón y qué sé yo. Y yo a la noche tengo que ir a hacer función y es muy probable que no salga bien. O sea, que no salga del todo bien. Entonces, eso yo trato de cuidarlo. Cuando a la noche tengo que trabajar, la gente viene, pero yo me quedo sentado porque requiere mucha es como energía una hacer una función. concentración, ¿no? Es como cuando vas a jugar un partido, o sea, yo lo veo un poco parecido, trato a veces de dormir una siesta, prepararme con tiempo, hacer ejercicio, revisar mis cosas, Sí, como que llevar el ritmo tú de tu día, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí hay una la cosa que cabeza en también me realidad. gusta, hay una cosa que también me gusta, que es que un rato antes, en el camarín, no sé cómo le dirán ustedes, el camerino, Sí, me gusta un rato antes quedarme solo. claro, respirar, quedar tranquilo. Sí, sí, tal vez no es necesariamente para hacer nada, pero necesito como unos minutos de silencio, que ya me Claro, digan que está todo ok en la sala, que ya está la gente, que ya está el micrófono, que ya están las luces, y yo lo que le digo es decime a qué hora empezamos y andate. claro, genial. Si faltan 2 horas, no, pero 10 minutos prefiero estar solo. Hay veces que reviso el material, eh, camino en el camarín o nada, me quedo sentado con el celular, pero necesito 10 segundos de silencio. En el teatro se llama a veces algo así como vaciarte, ¿no? Como para vaciarse Claro. y resetearse, ponerse en cero y salir a hacer la función. Después la gente de esto no percibe nada y te dicen qué buena la función cuando vos pensaste que es la peor y no te dicen nada cuando pensaste que hiciste la mejor función de tu vida. Pero bueno, Sí, esa es es la manera. esa ya es una percepción personal, ¿no? Mira, me llama la atención lo que me dices sobre la actuación, me parece interesante. También he tenido la experiencia de conversar con algunos amigos y amigas, bueno, actores y actrices que han tenido la oportunidad de hacer stand-up, pero poco. Yo, contrariamente a un poco como lo que tú me dices, me he encontrado también que ellos sufren porque salir al escenario, hacer stand-up es una cosa porque sales con tu texto y hacer tú, y cuando Sí, sales como actor vienes con otro texto, no eres tú, ¿no? sí, Y es como, supongo que para un actor es como salir a un lugar que le es familiar, pero salir de alguna manera desprotegido, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay muchos actores
he conocido que les ha costado un poco hacer esa transición y luego salen y me dicen, ¿cómo puedes hacer stand-up tú? Me vuelve loco. Yo digo, pues tú tienes 500 funciones, ¿cómo te puede pasar a ti? No, y aparte, ¿No? por ejemplo, de repente, o sea, te dice eso un actor que por otro lado, todas las noches se mete en un personaje y habla de una manera distinta a la que habla él, y se emociona y llora y grita, y vos decís, ¿cómo Y, haces eso? y ¿Cómo repite un haces texto que no eso? escribió, repite un Y texto que no escribió además. bueno, y también pasa mucho con los cantantes. Muchos cantantes les resultaría, entrarían en pánico si tienen que salir a hablar. Y yo entraría en pánico si tengo que salir a cantar. Claro, claro, O claro. sea, no Porque puedo te empezar. escondes, ¿no? En la música te escondes. Supongo que hay un poco de eso. O Me sea, parece que, qué sé yo, cada cabeza es distinta, ¿viste? sí, sí, No al sé, no final sé cómo. todos son procesos bien traumáticos, creo yo. Sí, O sea, positivos bueno, pero intensos y traumáticos, ¿no? bueno, tenemos el protagonismo de Roma Sí, también. ¿no? ¿Qué ¿Quién pasa, es? Roma? Roma. Roma, Mira, lo máximo. es Roma. Che, ¿Cómo le gusta salir? Mira, quería hacerte una pregunta, una pregunta trabajando, Roma. Esto es que tenía trabajo, aquí, imagínate. que tenía aquí guardada, porque estaba viendo, estuve viendo tu especial en el que cuentas, por ejemplo, tú fuiste a un colegio católico, mi experiencia también es parecida, cuentas cómo tu padre te llevaba y te hacía esperar en un montón de lugares. Eso a mí Sí. me pasaba muy parecido con mi madre, no tanto con mi padre, pero es algo que me volvía loco, además en épocas donde no había smartphone. Ah, ¿No? Quedarte en el auto así, esperando, con la incertidumbre, ¿no? A mí me pasaba a veces que me dejaban en el auto y es como 40 minutos y no sabes cuándo va a volver, ¿no? sí, sí, Y, sí. y pensaba, mezclándolo un poco con lo de la ofensa, ¿no? Que hablábamos más temprano, yo siento, por ejemplo, que a mí me pasa con el tema religioso, que hay gente que se ofende, pero al mismo tiempo, al haber ido yo a un colegio religioso, como te pasó a ti, también es un tema que te pertenece, ¿no? O sea, más allá de que sea tu fe o no, es un tema que te pertenece porque te Es un tuviste tema que es un tema que te pertenece y que claro, no, no lo mirás desde afuera. En particular con lo que vos decís, yo observo dos cosas. Por un lado, me parece que tiene demasiada buena prensa el ofenderse. A la gente le gusta, le encanta, a la gente le encanta ofenderse. A claro, la gente le encanta ofenderse porque creen que ofenderse es tener razón. claro. Ricky Gervais tiene esa frase, ¿no? Bueno, Que creen, dice, creen, creen que ofenderse es tener razón, y lo que es peor, creen que ofenderse es pensar. claro, claro. No es Es que, necesariamente es que así. hoy victimizarse empodera, aunque Bueno, suene raro, hoy victimizarse empodera. O sea, cuando tú, en muchos lugares, si tú no tienes como tal vez una identidad clara, pero puedes lograr tener una identidad que te victimice, o sea, que te ponga, ¿no? En lugar de oprimido con respecto a algún otro privilegio, tal vez, sí, eso yo creo que empodera, ¿no? Estamos en una época en donde se mima mucho eso. Yo creo sí. sí, que tal vez hay mucha gente que lo aprovecha, pero bueno, Sí, a la gente le encanta ofenderse porque creen que es tener razón y creen que es haber pensado. A mí no me parece tan grave que la gente se ofenda. Y me parece sí, una estupidez. Yo a veces pienso, ¿no? Eh, a mí me resulta increíble que alguien se pueda ofender por algo que dice un comediante arriba del escenario. Yo, si voy a ver a un comediante, creo que no hay nada que pueda decir que me pueda claro. llegar a ofender. No hay De nada, última te pero parece que nada, es ¿eh? muy gracioso, de última te parece que es un mal chiste y Sí, ya, ¿no? O sea, es como, sí, bueno, total. Sí, sí, sí. sí, Pero es porque a mi vez cierto, es, además hay una idea también de esta idea de que, viste, nada te reivindica más que haber sido víctima, ¿no? claro, claro, Y lamentablemente a veces ser víctima de algunas cosas no te convierte automáticamente en un especialista en eso. no, no, claro, sí, Si a mí, no sé, si yo pierdo un brazo en un accidente de tránsito, no me convierto automáticamente en un especialista en tránsito. sí, es cierto. Entonces te dicen, no, vos no podés decir eso, porque a mí me pasó. Bueno, no sé. No, y bueno, en todo caso te tendrás que conseguir a otro manco que diga, bueno, sí puede decir eso, porque a mí también me pasó y me da risa, Bueno, ¿no? lo que vos decís un poco en chiste,
es algo que yo digo mucho. Por lo general, cuando alguien se ofende por un chiste que yo hago, rara vez es un interesado directo sobre el asunto. Por lo Claro, general hay gente que se ofende en nombre de terceros. claro. Y Claro, por es que eso, no es una eso ofensa real, ¿no? Es una manera de posicionarse más que una ofensa real. O sea, es simplemente como una manera segura. A mí me ha pasado, por ejemplo, aquí con el tema del humor negro. Muchas veces cuando haces algún chiste que es muy jodido y la noche está todavía joven y no ha habido muchos teloneros o todavía no han tomado tanto alcohol, hay gente que tú te das cuenta que se quiere reír, pero tiene culpa. Y eso claro, hace, ¿no? Que es como que se aguanten. Entonces se juzga a sí misma, ¿no? Porque precisamente no, es todo lo contrario, o sea, ofenderse no solamente no es pensar, sino que probablemente si la piensas un ratito, te vas a dar cuenta que no tienes por qué ofenderte, simplemente podrías estar en desacuerdo y ya, ofenderse es sentir. claro, Y es muy difícil que alguien, vamos a decir, desconfíe de lo que sienta. La gente claro, confía mucho en las cosas que siente. A sí, veces ofenderse es sentir y a veces ofenderse es creer que el otro que el otro va a pensar que vos sos inteligente o que pensaste, ¿no? Porque, uy, si se ofendió porque pensó, lo claro, pensó. claro, Y es un nada que lugar de ver. poder, ¿no? Es un lugar, ese es un lugar de poder, eso es lo gracioso, por lo general, Sí, como tú dices, no son personas además que son directamente las que les atañe el tema, sino los que se ofenden por otros, ¿no? Que se están cuidando más obvio, de cómo estar en el obvio. espacio público que de qué cosa es lo que piensan u opinan de algo, ¿no? Sí, eso a mí la verdad me parece un poco una tontería. Tenía esta pregunta sobre, porque tú hablas en uno de tus shows también de que vas dice, a terapia hace como 20 años, ¿no? Sí. ¿De verdad es hace como 20 años? Sí, no sé si más, ahora ya no voy, pero yo debo haber de los, sí, 20 años tranquilamente hice, y por ahí más también. Y siempre conductual. Pero en Argentina no es tan increíble, ¿eh? Acá toda la gente se psicoanaliza Sí, lo y... sé. Sí. Sí, Y son muchos psicoanalistas. ¿Perdón? Y muchos son psicoanalistas. Sí, obvio, porque tiene mucho trabajo. Vos me preguntabas si siempre conductual. Vos sabés que sí, pero me di cuenta hablando con la gente que era conductual, con la gente, con el público, Mm, porque nunca me había puesto a pensar qué tipo de terapia hacía. Y hablando con el público mientras hacía el material, claro. la gente me explicó que era conductual, sí. Sí, Que bueno, no se habla de sí, los sueños ni esas sí. Bueno, cosas. yo he hecho mucho psicoanálisis y que a veces tampoco es psicoanálisis per se, ¿no? Sino una terapia de corte psicoanalítico y no tienes tampoco necesariamente lo del diván y los sueños, ¿no? A veces es muy directo. Al final, pues, lo importante es que te funcione. Pero te preguntaba porque lo conversaba con algún otro comediante la otra vez y yo siempre siento que yo soy como el paciente favorito de mi terapeuta porque lo hago reír. Ah, Y, sí, y tú haces reír a tu terapeuta. totalmente, sí, totalmente. Totalmente. Lo cual es muy divertido para él o para mí, pero no sé si terapéuticamente es lo mejor. Debe ser, debe ser. Al final No creo que lo sé. importante es que sea como un acompañamiento Sí, sólido y constante. y me gusta mucho hacerlo reír. Sí, ¿no? Es Sí, genuino. obvio. Aunque tú dices que los terapeutas mienten, ¿no? No, pero vos sabés que yo creo también que, ahora pensándolo bien, el terapeuta no solamente se queda con el chiste que uno hizo, sino que supongo que está preparado para leer entre líneas también, ¿no? Sí, sí, sí. E interpretar por qué uno está haciendo ese chiste. Mm. Y la última que tenía, porque hablabas mucho del vínculo con tu papá, Sí. eh, y de cómo tu padre no es una persona particularmente comunicativa, ¿no? Y que es un misterio. Y tú adquieres a través del show, tienes toda una frontalidad para decir esas cosas. Y me quedaba la duda de dos cosas, ¿no? Si es que habías logrado luego llevar esa frontalidad a la relación con tu padre y ya desprendiéndose de eso, ¿qué tanto sentías que el Ezequiel comediante había alterado al Ezequiel persona? O sea, ¿qué tanto del escenario bajó contigo para quedarse contigo?
La primera pregunta, no. La verdad que la relación con mi padre sigue siendo bastante... Los Campas somos personas, somos raros. Tenemos algo ahí en lo emocional trabado y por lo menos padre, hijo, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, sigue siendo igual la relación. Una bonita manera de sublimarlo. Sí. Y con respecto a la otra pregunta, ¿cómo era? ¿Cuánto del personaje que construyes en el escenario se ha quedado contigo? Yo siento que hablar de esas cosas que son todas reales, yo rara vez digo algo arriba del escenario cuando soy autorreferencial o cuento algo personal. Casi te diría que jamás lo hago con algo que no sea real, digamos, no invento cosas que me han pasado o cosas que pienso. Es todo real y cierto. Y lo que me ha pasado con los años es que cosas que eran muy pesadas para mí, al ponerlas en clave de humor y compartirlas con tanta gente a través de las funciones, esas cosas perdieron mucho peso y dejaron de ser una carga. De hecho, si vos te fijas en mi Instagram, hay una serie de videos que yo hago con mi madre, que mi madre también es un personaje bastante particular, que tiene algunos trastornos psiquiátricos reales. Siempre había sido como un motivo de vergüenza mi madre, para mí. Sobre todo de chico, ¿viste? Cuando vos te das cuenta de que tu madre es especial y alguna gente te lo hace sentir incluso y demás, siempre como que es una vergüenza, ¿viste? No quiero que la vean, no quiero que sepan de ella y demás. Y en algún momento empecé a filmar las charlas con ella y las empecé a subir así a modo como casi como de sketch, aunque no tienen nada de actuado, son charlas reales. Y pasó a ser de la gente, mi vieja. Y la realidad es que se dio tan vuelta todo que, o sea, la gente la ama. A mi mamá le piden fotos, me preguntan cómo está, y ella no quiere saber nada, no entiende, no quiere ser conocida, pero a la vez sí, pero no sabe bien dónde sale todo. Me conocen de Instagram, pero no sabe, toda una cosa medio rara. Es una mujer grande, además. Claro. Y se dio tan vuelta todo que ahora ya no solamente no está la cosa tanto de la vergüenza, de que no quiero que vean quién es mi mamá, sino que ya pasó a ser una cosa tipo, claro, como hasta de orgullo y de querer mostrarla y que la gente la conozca, ¿no? Claro, lo convertiste en un poder, ¿no? Que es una de las cosas que tiene el stand-up, el proceso terapéutico tiene eso, ¿no? En el stand-up, que es agarrar a veces algo que pueda representar una debilidad y convertirlo en un poder, ¿no? Está bueno. Yo traté de hacer eso con mi fobia a los pájaros y me salió al revés, porque ahora todo el tiempo la gente me la recuerda. Entonces me manda pájaros, sí, entonces... ¿Pero te sirvió o seguís teniendo la misma fobia? No, peor, la tuve peor, por eso ya nunca la quiero hacer, porque todo el tiempo me lo están recordando, entonces es como, es muy difícil distraerse y las fobias funcionan así, es mientras más afuera tienes. Bueno, pero eso significa que el material tuyo funcionó y que le llegó a la gente. Sí. Y bueno, ya he decidido ir dejando ir precisamente la fobia más allá del stand-up, ya no vincularla al stand-up y que sea solamente un acto, ¿no? Eventualmente, espero, algún día la podré sobrepasar, pero ya veremos. Voy a cortar ya la grabación aquí. Te agradezco mucho, Ezequiel. Un segundito.